¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a hablar de las principales escuelas geopolíticas. Entre tanto, vamos a hablar de lo que es la geopolítica. Los conceptos generales y las leyes que nos presenta el estudio de la geopolítica pueden ser aplicables a cualquier estado, siempre que ellos sean adaptados a sus características geográficas, políticas y a su potencialidad, por cuanto cada estado tiene rasgos propios y diferentes a los de otra nación. Muy bien, sabemos que al ver la geopolítica vamos a ir viendo los conceptos de cada país. Prácticamente esto se lo va a ir viendo desde un punto de vista más geográfico. La escuela alemana. El estructurador de la geopolítica alemana o también germánica fue el general Karl Haushofer. Es el que impulsó la teoría de las fronteras vivas o móviles. Las características de la escuela alemana pueden resumirse en los siguientes conceptos esenciales. Inciso A, el Lebensraum o espacio vital. Por si acaso, este es un término alemán. ¿Qué es el ámbito geográfico donde se desarrollan sus actividades en una cierta sociedad o grupo humano? Inciso B, tenemos el problema de las fronteras, que considera que los límites del espacio vital deben ser auténticamente naturales, es decir, que tiene que separar ya sea una montaña, un río, etcétera, etcétera. Vamos a hablar más específicamente posteriormente de lo que es las fronteras naturales. Inciso C, la autarquía y la economía de defensa, donde se fomenta el desarrollo de las industrias básicas de acuerdo con el auge y poderío industrial del Estado. Junto a la autarquía, los geopolíticos insinuaban que la economía de defensa, destinada a estudiar los principios orgánicos de la estructura económica en tiempo de paz con proyecciones a una rápida adaptación a las condiciones de guerra. Inciso D, la superioridad racial y la teoría de la existencia de zonas predestinadas para gobernar y dominar. Pensaban que en el mundo hay razas inferiores y razas superiores. La primera debe desaparecer o ser sometida a la esclavitud. En cambio, la raza aria superior estaba destinada a dominar el mundo. Más específicamente, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Adolfo Hitler fue quien empezó a utilizar este término de razas superiores, y que las demás razas, ya sean como los judíos, gitanos, etcétera, etcétera, son los de la raza inferior o también considerados como raza dominados. El espacio vital de Alemania. La amarga experiencia de la Primera Guerra Mundial, que culminó con la derrota de Alemania, y el humillante Tratado de Versalles al que fue obligado a suscribir, privó a este país de sus colonias, sumiéndola en una inferioridad económica. Sin embargo, ese mismo hecho estimuló a la pujante Alemania a luchar por su resurgimiento, que fue viable gracias a su depurada técnica que le permitió un sistema aprovechamiento de sus materias primas fundamentales, especialmente hierro y carbón, lo que logró consecuentemente el incremento de su industria pesada, deslumbrando al mundo, hecho que se dio en llamar el milagro alemán. Entonces en Alemania surgió el requerimiento del espacio vital a expensas de Polonia hacia el este para proyectarse hacia el Océano Pacífico, atravesando todo el continente asiático. Más específicamente, cuando hablamos de espacio vital, es la expansión del territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en dos, lo que es Alemania Occidental y la Alemania Oriental. Las dos nuevas repúblicas mantuvieron marcada discrepancia político-económica, aunque, como es lógico suponer, les ligaba una relación socio-racial, pero al mismo tiempo factores económicos y políticos las separaban. Por una parte, la Alemania Democrática Federal, cuya tendencia capitalista le permitió recibir una ayuda de países de su línea capitalista, y por consiguiente logró un gran desarrollo, mientras que Alemania Federal mantuvo su posición socialista ligada a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas, y que no logró desarrollarse económicamente. Después del derribo del muro de Berlín en 1990, las dos Alemanias están nuevamente unidas y conforman la República Federal Alemana, cuya tendencia por el momento es pacifista. Escuela inglesa. El señor Sir Harold Mackinder viene a ser el máximo representante de la escuela geopolítica británica, autor del famoso ensayo El pivote geográfico de la historia, ya que él fue uno de los principales promovedores de lo que es la geopolítica. Decidió escribir
un ensayo que se relaciona a la geopolítica. Nos dice que Inglaterra llegó a ser potencia mundial durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, por su ubicación geográfica de contacto marítimo hacia todas las direcciones. La condición típicamente insular de Inglaterra dio lugar al dominio marítimo, mediante un gran desarrollo del poder naval y la conquista de bases y zonas estratégicas que permitían seguir siendo la reina de los mares. Mackinder considera que las masas continentales de Europa, Asia y África forman el World Island, o que en español se diría la isla mundial. A la región clave, o sea, el corazón de la isla mundial, le da el nombre de Heartland. Luego de delinear este escenario geográfico, Mackinder formula el siguiente planteamiento. Quien posee Europa Oriental, posee el Heartland. Quien posee el Heartland, domina la isla mundial. Quien domina esta isla, domina el mundo. Entonces, esa era la teoría de Mackinder. La escuela norteamericana. El origen de los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra en las luchas de religión de Inglaterra, donde las diversas iglesias que aparecieron como consecuencia de la pugna entre la reforma protestante y la contrarreforma católica durante el siglo XVI influían en el poder político por turno, acarreando duras persecuciones contra las sectas opositoras. Elementos de varias de estas sectas que ya habían constituido la burguesa en Inglaterra tuvieron que emigrar a la costa oriental de América del Norte para formar allí colonias en las cuales pudiesen organizar su iglesia y su estado, de acuerdo a sus creencias, a sus necesidades y a su voluntad, con sentimientos sin temor a sangrientas represiones adversarias. Es así que cuando llegan a colonizar, querían crear las condiciones para su propio crecimiento económico mediante el despliegue de su esfuerzo y trabajo individual. Después de su independencia, el 4 de julio de 1776, el nuevo Estado iría estructurando su geopolítica de seguridad interna y de expansión hacia el oeste. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, la Santa Iglesia, constituida por Austria, Francia, Prusia y Rusia, propuso establecer el viejo orden y con ese los imperios coloniales españoles, franceses y portugueses en América. Esta amenaza movió al presidente Monroe de los Estados Unidos a dirigir un mensaje al Congreso norteamericano el 2 de diciembre de 1823, cuyo mensaje se resume en la forma América para los americanos. Es un término que más adelante vamos a ir hablándolo cuando vayamos viendo lo que son las consignas, ¿no?, de América. Luego vendría la tesis del destino manifiesto, que no era más que la intención de llegar al Océano Pacífico con la llamada marcha hacia el oeste, que se hizo a costa de la culminación y eliminación física de las poblaciones indígenas asentadas en el centro y el occidente de la nación, y mediante la anexión pacífica o violenta de grandes extensiones de tierra pertenecientes a México, Texas, California, a Francia, Luisiana, España, la Florida, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Entonces, con eso podemos observar lo que más o menos nos quiere hacer conocer y connotar lo que es la escuela norteamericana. Dos hombres más representativos de la geopolítica norteamericana. El primero está el almirante Alfred Thayer Mahan, nació en 1840. Y en 1859 se graduó como oficial de Marina, participó en la Guerra Civil de Secesión y posteriormente fue profesor en la Escuela Naval de Norteamérica. El segundo es Nicholas Spiegelman. En 1893 a 1943 nació en Holanda, emigró a los Estados Unidos y se naturalizó ciudadano de este país en 1928. Desarrolló sus ideas geopolíticas en un libro llamado Estados Unidos frente al mundo de Spiegelman. Vamos a hablar ahora de lo que es la escuela francesa. Los representantes más notables de la geopolítica francesa son Vidal de la Blache, Bellaus, Bruns, Gautier y Goodman. Sus planteamientos son moderados. En síntesis, expresan la idea de que Francia debe ejercer el dominio de los mares que circundan su territorio: Mar del Norte, Atlántico Norte, Mar Mediterráneo. Además,
pretende hacer sentir una influencia en el mundo a través de las ciencias, las artes y la cultura general, pese a sus dificultades económicas. Trabaja desoneramente en las investigaciones científicas, integrándose a las potencias nucleares. Francia es uno de los países que ha ido viendo que Estados Unidos crecía, porque Estados Unidos dominaba lo que es los mares, mayormente con las embarcaciones que tenía hasta ese momento. Vamos a ver la escuela rusa. A la luz del materialismo histórico, los marxistas no consideran a la geopolítica como una ciencia, puesto que no es la geografía, ni la tierra, ni las condiciones naturales de estas las que determinan el destino de los pueblos, sino la economía, las relaciones del intercambio comercial y la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, esto no impedía que los soviéticos tuvieran sus propias interpretaciones de la historia, de su realidad nacional y de sus relaciones internacionales, lo que configuraba, quiérase o no, una teoría global particular de la geopolítica, de Pablo Dermisaki. Carece de costas de los mares calientes, la influencia mundial no puede lograr a través de los mares y desarrollo económico, aún retrasado en la relación a las potencias occidentales, no le permite competir con los mercados. Busca salvar esta deficiencia geográfica actuando en el campo ideológico. Geopolítica rusa en el siglo XXI. El curso de los últimos 2 decenios en Rusia se han manifestado hechos geopolíticos importantes. Nos referimos, claro está, a la caída de la Unión Soviética y a la reconfiguración y reconstrucción del espacio geopolítico ruso iniciado por Putin y continuando por Medvedev, elegido presidente en el 2008. El primer episodio que se puede valorar como el inicio de la reafirmación de la nueva Rusia en el certamen internacional es haberse imaginado de la agresiva intervención militar a Irak. Moscú se opone y por momentos el eje París-Berlín-Moscú parece una alternativa realista al juego unipolar estadounidense, la cual más tarde se va a poder observar que la geopolítica más representativa es que la escuela rusa con Serbensky dice que el amplio territorio ruso necesita ser vigilado por vía aérea. La escuela china. El fenómeno chino es distinto al resto del mundo porque el Estado comunista procura evitar la concentración de la población en las ciudades y favorecer la dispersión de la población. La política urbana en China ha tenido 2 finalidades. 1. Planificar nuevas ciudades sobre vastas tensiones con núcleos residenciales independientes alrededor de los distintos centros fabriles. 2. Fomentar el desplazamiento del centro de gravedad humana, industrial, hacia el oeste del país, que tiene menos población, intentando descongestionar el este. Prácticamente, si vemos hasta nuestros días, vamos a poder observar que China es uno de los países más desarrollados técnicamente, y como ven la geopolítica, o como muestra esta geopolítica, van a ir al desarrollo tecnológico, al avance tecnológico, porque ellos, pensando que con este avance tecnológico van a empezar a desarrollar de la mejor manera.